Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Bienvenidos a nuestro segundo segmento en busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles. Con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes, estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Hemos estado hablando del tema los 15 frentes de batalla. Amén, así es. Prácticamente nos quedamos en la pura introducción, porque es un tema muy extenso, ¿verdad? Y estamos hablando de algo muy interesante. Es más, traemos a memoria prácticamente los estudios que hemos tenido anteriormente, que serían las 12 áreas del alma, las 12 puertas del alma, que tienen mucho que ver con todo esto, lo que vamos a estar hablando. Prácticamente es un estudio que prepara al cristiano para enfrentarse a su diario vivir, ¿verdad? El propósito, hermano, de dar los 15 frentes de batalla, yo considero, es de que podamos nosotros conocer nuestra alma. Y al momento de conocer nuestra alma, vamos a ir nosotros venciendo cada área que nos está afectando, que puede estar afectando la vida del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces quiero hacer el énfasis de que estas enseñanzas, para empezar, son para el Hijo de Dios, para el nacido de nuevo, para aquel que ha hecho la confesión de fe en su corazón. Porque el que vive en el mundo, pues ellos viven normal, ellos ni siquiera se encuentran en una situación en donde probablemente viene un mal pensamiento de cualquier índole, y ellos lo ven normal y pueden ver pasar a alguien y no hay ningún problema en sus mentes, o aún es más, el énfasis de sus conversaciones, a veces si una persona acostumbraba a tomar, dice, es que yo antes me tomaba tantas y no me emborrachaba, y ellos se glorían en eso. Entonces para ellos no va a ser esta enseñanza, pero esta enseñanza que vamos a estar viendo, que son los 15 frentes de batalla, son para aquellos hijos de Dios que se han encontrado que después de haber nacido de nuevo, después de haber hecho esa oración de fe y que ha llegado la salvación a sus vidas, por decirlo así, se encuentran de que hay obstáculos que los están estorbando, y es normal, ¿verdad? Porque poníamos el ejemplo en el segmento anterior del ciego, de que al momento de que iba pasando el Señor Jesús, él empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él escuchaba, él no podía ver quién era Jesús, él no sabía, pero él escuchaba que había una multitud que hablaba y decía los milagros y prodigios que hacía mi Señor Jesús. Por causa de eso, salió la inquietud en él y dijo, no, Jesús, ten misericordia de mí. Y eso lo llevó a él a un cambio de vida. Un cambio en donde usted lo puede leer en las escrituras, que dice que él mendigaba. ¿Por qué mendigaba? Porque había un impedimento físico en su vida de poder ejercer cualquier labor, de poder caminar sin que sea guiado por alguien. Había un obstáculo en su vida, ¿verdad? Entonces, pongámoslo como los que no conocen a mi Señor Jesús. Ellos tienen un impedimento, un obstáculo, no pueden caminar conforme a las obras de mi Señor Jesús. Aunque por mucho que digan ellos, es que yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo soy una persona dadivosa, yo no peleo. Déjeme decirle, como decía el apóstol fundador de este ministerio, él decía, el que no es gordo es chibulón, decía, ¿verdad? Amén. O sea, de que siempre hay algo en lo cual no agrada a nuestro Dios. Amén. Y es algo interesante porque nos damos cuenta, como lo decíamos en el segmento anterior, de que finalmente hemos encontrado la Canaán espiritual. Estamos enfrente de un Josué que es el que nos va a llevar a esa Canaán espiritual. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta de eso? Porque como lo decíamos en Juan 3:3, de que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos venido a novedad de vida. Entonces, cuando entramos a novedad de vida, empezamos a ver todo lo que nos rodea, lo que realmente es el mundo exterior, lo que por primera vez conocemos ahora, de que es algo que es una prueba que venimos a pasar a esta tierra. Y esa prueba la venimos pasando agarrados de la mano del Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es el que se mueve en nuestro interior cada vez que nosotros vamos a hacer algo. Eso lo empezamos a ver cuando empezaron los discípulos
a llevar la palabra del Señor. Dice que el Espíritu Santo era el que los guiaba a dónde tenían ellos que ir a predicar y a dónde no tenían que entrar. Exacto. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que Jesucristo llega, va a preparar morada allá en el cielo, porque dijo, me es necesario ir para allá arriba. Dice, ¿por qué? Para prepararos morada, pero no los voy a dejar desamparados, dice la palabra. Dice, os dejaré a otro consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que los viene a preparar. Y viene el Espíritu Santo y levanta 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y ahí dice enseguida, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no estamos desamparados, estamos pero bien dirigidos. Entonces este Josué espiritual viene y nos introduce a la Canaán espiritual. Solo que en esta manera nos vamos a dar cuenta de cómo es que empezamos a tener esas batallas, cómo es que empezamos a tratar con esos 31 reyes del alma. ¿Cuáles son los frentes de batalla? ¿Cómo es que tenemos que atacarlos? ¿Cómo es que tenemos que poseer esa tierra? Porque yo te quiero decir algo. En Génesis habla de 12 tribus de Israel. Ok, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, está hablando de las 12 tribus de Israel. Cuando empieza a hablar de las 12 tribus de Israel, nos damos cuenta de que cada tribu tiene algo muy especial. Estuvimos hablando de las 12 áreas del alma, y eso fue a la luz de la palabra. Nos hablaba de los 12 hijos de Jacob. Cada hijo de Jacob tenía algo muy especial. Entonces era algo muy especial que tenía que ser tratado por el Espíritu Santo. Venimos y nos encontramos con el tema de las 12 puertas del alma. Esas 12 puertas del alma nos habla de la administración del alma. Supimos cómo fue la enfermedad del alma. Después llegamos a tener un antídoto para poder trabajar a la luz de esa enfermedad que hay en el alma. Viene Josué y empieza a tratar con nosotros, que es el Espíritu Santo. Viene a tratar con nosotros de una manera tan especial que viene y nos introduce a los 15 frentes de batalla. Y como el hermano lo leía en Gálatas 5:19, donde habla de que dice que son evidentes las obras de la carne. Y yo creo que empezaste con 3 partes, que era la inmoralidad, impureza y sensualidad. Y aquí le quisiéramos pasar el micrófono al hermano para que nos siga hablando de eso y cuál es la importancia de que nosotros tenemos que vencer. Porque acuérdense que la palabra dice claramente, tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a ser vencedores? Enfrentando esos 15 frentes de batalla. Amén. Es interesante verlo, porque ahora que ya estamos en Canaán espiritual, como decía mi hermano Jorge, ¿verdad? Quiere decir de que ya cambiamos de un lugar donde nos encontrábamos. Antes nos encontrábamos en el lugar de delitos y pecados. Ahora venimos a ser llamados santos hijos de Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, quería solo compartir, antes de entrar en lo que es inmoralidad, impureza y sensualidad, quería entrar y regresarme 2 versículos antes de ahí en Gálatas 5:19. Acompáñeme a 5:17 y oiga lo que dice ahí. Y si usted lo puede leer, sería de mejor provecho para su vida. Pero dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, que el deseo de nuestra carne, lo decíamos en el segmento anterior, cuando una persona tiene 30 años de vida, lo estuvimos diciendo, ¿verdad? Pero solo tiene 1 año de ser cristiano, tiene 29 años de historia. En esos 29 años que tiene de vida, de historia, hubieron muchas cosas y muchos deseos que él antes venía y con facilidad satisfacía los deseos de su carne, como los que dice ahí en Gálatas 5:19, ¿verdad? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, contra las cuales os advierto, como ya os lo había dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino del cielo o el reino de Dios. Entonces podemos ver nosotros de que habían obras en nuestra vida, probablemente no estaban activas todas, probablemente habían unas más evidentes que otras, pero lo que sí le puedo asegurar es de que sí estaban afectando su vida. Y estas obras, estos deseos en esos 29 años que teníamos de no ser cristianos, lo hacíamos con facilidad. Ese era el deseo de nuestra carne y lo complacíamos.
Pero ahora que llevamos un año de ser cristianos, nos encontramos de que están estas y están, dice, combatiendo. Porque dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora vea, 29 años a un año, como que le llevan ventaja, ¿verdad? Como que le llevan, como dijo aquel, Cristo y yo somos mayores y vencemos todo, ¿verdad? Porque ahí podemos decir nosotros 29 contra 1, como que es mucho. Pero ahora a ese uno póngale a Cristo Jesús a su lado, póngale al Espíritu Santo a su lado, y entonces podemos ver nosotros de que sí vamos a poder vencer estas obras que combaten contra nuestra carne. Amén. Estas obras que vienen y empiezan a hacer una guerra contra nuestra alma, ¿verdad? Y como decíamos, inmoralidad. Y entremos de lleno a inmoralidad, hermano Jorge. No sé, fíjese que inmoralidad dice que es una calidad de inmoral, es el antónimo de ética y moralidad. Pero si usted busca inmoralidad, está hablando del adulterio. Amén. Y cuando hablamos del adulterio, estamos hablando de una persona que tiene sexo fuera de su matrimonio. Una persona casada que tiene relaciones sexuales con por decirlo así, con un amante o con una mujer o un varón fuera de su matrimonio. Estamos hablando de jóvenes que tienen relaciones sexuales fuera de haberse casado. Eso es una inmoralidad sexual. Y esta es la oferta engañosa que tiene el enemigo. Oiga bien a lo que voy a decir. Es una oferta engañosa al satisfacer el deseo de nuestra carne que el enemigo pone y dice no hay castigo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque aún en el principio divino de Dios es de que toda alma que pecare esa morirá. Eso es un castigo. Entonces, aunque estemos en incredulidad, el principio divino es que todo lo que nosotros hacemos en contra de nuestro Dios, Él castiga. Oiga bien, dicho sea de paso, no quiero decir de que Dios no es misericordioso, no, la misericordia de Dios es grande e infinita y nuevas son cada mañana, sino que al momento en que nosotros estamos cometiendo una inmoralidad o un adulterio en nuestras vidas, hay un castigo. Amén. Y es algo interesante de saber esto, porque se ha dado situaciones en las que aún ministros están predicando algo diferente de lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque hablamos siempre de una sana doctrina, y es una sana doctrina que produce una vida sana. Entonces, si estamos hablando de una sana doctrina es porque hay una doctrina enferma. Y cuando empezamos a ver esa doctrina enferma, hay personas que están diciendo sí se puede, ¿verdad? Porque el pecado es en el cuerpo y no en el alma ni en el espíritu. Entonces, yo solamente te quiero decir esto, te quiero desanimar un poquito en lo que tal vez estás pensando, pero en lo que es la luz de la palabra del Señor. El Señor no tolera el acto que sea fuera de lo que Él ha establecido. Como estaba diciendo el hermano, la impureza, el acto de la inmoralidad. La inmoralidad es el adulterio. Se puede decir que el adulterio, cuando la persona no se fija en lo que es presentado de parte de nuestro Dios. Él instituyó el matrimonio y el hecho sin mancilla. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero aquí nos damos cuenta de que hay muchas personas que vienen y se enfrentan con esta enseñanza. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas tienen el derecho de rechazarla o de recibirla. Una de las cosas es que cuando tú vienes y la rechazas, le pasa así como a aquella tribu de Dan, que dice que por no conquistar, por no enfrentarse a esos frentes de batalla, nos damos cuenta que ya en el Apocalipsis ya no aparece esa tribu. Amén. Entonces ellos prácticamente perdieron su primogenitura, perdieron su herencia, porque aquel que ya no es primogénito ya no tiene herencia. Entonces acuérdense que en el segmento anterior estábamos hablando de tres partes muy importantes: nacer de nuevo para ver el reino, bautizarnos en el bautismo del agua para poder entrar en el reino, y luego heredar el reino, ser discipulado para heredar el reino. Si esas tres partes no van con respecto a lo que la palabra nos enseña en Juan 3:3, 5 y 7, entonces la persona prácticamente no está ganando terreno, al contrario, se está rindiendo a esos 15 frentes de batalla.
Y al rendirse a esos 15 frentes de batalla, prácticamente no está conquistando y no está recibiendo galardón. ¿Por qué nosotros hablamos de frentes de batalla? Porque aquí en Gálatas lo está explicando a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar constantemente. Y el Señor nos ha puesto esto, pero no nos ha puesto para que nosotros nos dejemos vencer por esto. Porque dice que el Señor nunca le va a dar una carga mayor de la que nosotros podamos llevar. Amén. Algo decía el hermano Leo la otra vez que predicaba. Decía de que nuestras almas son diseñadas para conquistar. No Amén. para conquistarnos, no para ser conquistadas, sino que para conquistar. Hemos venido porque dice que el Señor no nos trajo aquí para que volvamos atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y eso es una alabanza que nosotros cantamos. Amén. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, vemos de que tenemos el caudillo perfecto, que es el Espíritu Santo, que es el que nos está introduciendo a la tierra espiritual, a la Canaán espiritual, para que nosotros vengamos y la conquistamos. Pero aquí hay mucha tela que cortar y nos hemos dado cuenta de que pues apenas solo estamos dando la introducción. Sí. Pero me gustaría que siguieras con el próximo, Hay la próxima parte que tocaría, ¿verdad? Para que des una explicación de lo que... Hay ejemplos muy, muy hermosos, hermano, de cuando nosotros vemos de la inmoralidad, ¿verdad? Ejemplos bíblicos. Estamos hablando de hijos de Dios. Estoy tratando de transmitir de que esto puede llegar a afectar a los hijos de Dios en cualquier momento de su vida. Aunque la persona se cree que está hasta arriba o la persona que está hasta abajo, que acaba de comenzar, la inmoralidad sexual, el deseo llega a su vida, ¿verdad? No importa la posición en la que se encuentre. Y un ejemplo de ello es de que veamos y vámonos a la Biblia como un José. Dice que, acuérdese cuál era la vida de José. La vida de José fue uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Y dice de que él fue vendido por sus hermanos y él llegó como un siervo, siervo a la casa de la persona de Potifar, creo que se llamaba. En la casa de Potifar. Entonces dice que él entró ahí y la esposa, dice, sucedió. Váyase conmigo a Génesis 39:7. Quiero compartir estos versículos bíblicos y vamos a tratar la manera de sacarle lo mejor a esto. Porque dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Entonces, es ahí donde viene y se activó una obra de la carne en ella. Acuérdese bien de esto. Ella no era hija de Dios. El hijo de Dios era José. Entonces, el enemigo astutamente utilizó a otra persona y eso vino y llevó en José y le activó un deseo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la mujer tenía el deseo, le activó el deseo a José. Y va a decir usted, hermano, ¿y cómo está eso? Sí, déjeme decirle que sí se lo activó, porque si no se lo hubiera activado, no dijera en Génesis 39:12. Entonces ella lo asió de la ropa diciéndote, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Quiere decir de que ese deseo en él se activó. Oiga, un hijo de Dios que fue asediado por otra persona y se activó en él eso. Ahora, ¿qué le dio? Porque puede decir usted, hermano, usted solo está hablando de esa de la inmoralidad. Sí, pero vea, ¿qué le dio la fuerza a él para salir corriendo de ese lugar? Ahí mismo lo dice, fue el temor a Dios. Entonces, volviendo al punto, a lo que estaba compartiendo al principio, ese es el engaño favorito del enemigo. El engaño favorito del enemigo es la oferta engañosa que nos da con un deseo y de decirnos, no hay castigo. Déjeme decirle que sí hay castigo. Porque también se activó ese deseo pecaminoso, esa obra de la carne en un David. Y él sí llegó a cometer ese pecado de inmoralidad, de adulterio. Y cuando lo cometió trajo consecuencias muy graves para su reinado. Oiga, no dejó de ser hijo de Dios. Dios lo perdonó, pero trajo consecuencias. Vea las consecuencias que tuvo un José, que dice que salió huyendo y aparentemente le fue feo, ¿verdad? Porque si usted continúa leyendo la escritura, dice ahí en el libro de los Génesis que después de él
haber salido huyendo, eso lo llevó a la cárcel. Y pasó varios años preso por causa de esa acusación falsa que le dio esta mujer. Oiga, pero mire la bendición que viene de parte de Dios, porque estando él en la cárcel, llegó a ser un coordinador de la cárcel. Y dice que fue próspero todo lo que llegaba a la cárcel. Vea cómo es el Hijo de Dios que empieza a actuar. O sea, no importa la situación o el lugar donde se encuentre un hijo de Dios, siempre Dios lo va a bendecir y va a renumerar su esfuerzo. Lo va a llenar de bendiciones sobreabundantes, sobrenaturales. Hermano Jorge. Amén. Interesante porque, como lo decías en el segmento anterior, de que cuando nos unimos al Señor nos hacemos un espíritu con Él. Amén. Entonces, ¿qué hubiera sido si este José viene y se une a esta mujer? ¿Cómo sería entonces, cómo le podríamos decir a aquella persona que se une a una prostituta? Si nos hicimos espíritu con el Señor y somos uno con Él, y pues Dios es un Dios todopoderoso, entonces nos hacemos un espíritu con Él. Amén. Pero, entonces, ¿qué sería entonces si nos unimos a una prostituta? Qué tremendo sería esto. Pero bueno, el Señor viene y nos da la herramienta necesaria para que nosotros podamos combatir estas pruebas, porque ahí sí que son pruebas, y esas pruebas vienen y al final nos producen algo que nos dice el Señor a través de su palabra: paciencia. Y no está muy difícil, porque viene el Señor y nos muestra Efesios 6, 13 al 15, y nos habla de la armadura de Dios. Entonces el Señor nos está dando una armadura para que nosotros enfrentemos estas batallas. El Señor no nos va a mandar a nosotros solo así nomás, sin ninguna defensa. Claro que el Señor nos da una defensa y dice: por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor nos está dando herramienta para que nosotros podamos enfrentar, porque como lo dije anteriormente, el Señor nunca nos va a dar una prueba mayor que la que nosotros podamos pasar. Así que si tú estás pasando una tentación, algo, una prueba tremenda, déjame decirte de que sí puedes lograr vencer. ¿Por qué? Porque es el Señor el que te está probando para que tú vengas y utilices este armamento que Él te está dando. Y es por eso que te quisiéramos invitar y quisiéramos hacer un paréntesis, ya que el tiempo se nos ha ido, para que tú vengas y te empieces a preparar para que tú cruces ese Jordán y te dejes llevar de la mano de nuestro caudillo Josué, que es el Espíritu Santo, para que empieces a entrar en esa vida de abundancia. Una vida de abundancia no solo requiere de aquellas personas que van a tener lo material, no. Lo espiritual es más real que lo que estamos viendo, que lo que estamos palmando. Entonces vemos, y el Señor nos está dando esa oportunidad para que nosotros entremos, y te queremos invitar a ti para que aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que este estudio no sea una información más para tu cabeza, sino que estas palabras sean vida en tu vida. Amén. Y queremos invitar al hermano Henry para que haga la oración de fe para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y aquellos también que quisieran, como quien dice, empezar otra vez el caminar. ¿Por qué? Porque se quedaron postrados, ya no quisieron caminar, pero este es el momento para que puedan reconciliar con Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar con la oración, solo quiero compartir un versículo bíblico con mis hermanos televidentes, los que me están escuchando, a través de la radio, nos están viendo ahí en su televisor. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11 dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Esto es una acción de fe. Una acción de fe en la cual tiene que darse a conocer. ¿Cómo? Creerlo con su corazón y confesarlo con su boca. Aleluya. Por eso yo te hago la invitación en el momento a que repitas después de mí en esta oración. Al hermano que quiere renovar sus votos, que probablemente se encuentra también que dice: es que ya no hay perdón para mí. Déjame decirte, la misericordia de Dios aún está abierta también. Aleluya. Para ti. Así que repite después de mí y dile: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Hazme diferente. Ya no quiero ser el mismo.
Cambia mi vida, por favor. Restaura mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, entra en mi corazón. Sálvame. En el nombre de Jesús. Y para aquellos que ya habían aceptado una vez y se han alejado de los caminos del Señor, dile: Señor Jesús, hoy renuevo mis votos. Por favor, ayúdame. Todos los errores que cometí, perdóname. Ten misericordia de mí. Hoy reconozco que soy un pecador, pero que quiero ser diferente. Por favor, ayúdame en este caminar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración, mi amado hermano, bienvenido seas al reino. Pero hay un paso a seguir, hermano Jorge. Amén. Algo muy interesante en Marcos 16:16 lo aclara, que dice que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una cosa importante que tú acabas de hacer es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú has nacido de nuevo, pero te es necesario, como dice Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú ya diste ese paso. Pero Juan 3:5 dice: respondiendo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Te invitamos a que tú des ese segundo paso importante en tu vida, que es el bautismo en agua, para que tú puedas entrar en el reino. Y también te invitamos a que si tú quieres atender a un discipulado, llámanos al 323-789-1665. Tienes que alimentarte espiritualmente para que sepas qué es lo que tienes que seguir haciendo a la luz de la palabra del Señor. Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.